todos de nuevo, soy Fkardan, estoy aquí para reseñar un nuevo suplemento. En esta ocasión vamos a volver a la línea Valcure, que la teníamos pendiente con este suplemento que es Moonbite. ¿Qué es Moonbite? Moonbite es un suplemento para la parte futurista de Valcure, la que es el 2075, que ya expliqué que a mí es la parte de Valcure que más me llama, en el que nos narra y nos cuenta un poco la situación que está ocurriendo en la Luna. Y también va a servir como una especie de pequeño aperitivo de todo el tema espacial del universo de Valcure, que terminará con el suplemento de Marte, que será el siguiente, no el siguiente. Cabe destacar que este suplemento, para toda la gente que puso dinero en el mecenazgo, que desgraciadamente yo no estuve, ha venido gratis y que además es perfecto para dos cosas. Primero, una aventura que se regaló también a los miembros del mecenazgo, que va sobre una extracción, y para la campaña de Zone que se llama Control de Crisis, que actualmente está en Patreon, que podéis pillar y que la verdad tiene una gran pinta. A mí la verdad el cómo está enfocando Zone y lo poco que he podido ver, yo no soy patrón, lamentablemente no he podido serlo. A lo mejor a ver si antes de que acabe el proyecto me lo puedo permitir. Tiene una gran pinta. Pero bueno, el caso, que os digo, Valcure, un suplemento de Moonbite. Y bueno, ¿qué es exactamente bueno, el libro? Por cierto, tiene estas ilustraciones mazo molonas. Ya iréis viendo un poco más. Ya sabéis que en el cuadradito siempre pongo el libro. Podréis ver el apartado gráfico. La verdad es bastante correcto. Me sorprende, la verdad, la línea de Valcure, el mismo con el que está tratado, teniendo en cuenta que todo, o sea, desde el atrevimiento de haber puesto la verdad, para mí eso es digno de un héroe, haberlo puesto en Creative Commons, todo, tanto como el que lo estén haciendo casi sin beneficio, casi pérdidas, que podéis ver, a ver si veis algunos vídeos sobre el tema de los números de la serie de Valcure, podéis alucinar un poco con las cifras que se están manejando con estos suplementos. Pero yo os digo, creo que son menos de 20 euritos, es un suplemento muy aconsejable y además lo vais a ver ahora. Pero bueno, el libro está dividido en varios capítulos, que concretamente 3, más un pequeño anexo, en el que nos van a dar toda la situación que ocurre en la Luna. El primer capítulo, que es el que nos va a hablar de la cronología y la Luna en sí misma. Bueno, el primer capítulo es la Luna, el segundo la cronología, el tercero las bases y el cuarto los anexos. El primer capítulo de la Luna pues es un parámetro bueno, es bastante científico, pese a que evidentemente no pretende ser un tratado científico sobre la Luna, pero me sorprende bastante la rigidez histórica que tiene este suplemento. Voy a ver, por cierto, voy a comparar probablemente bastante este suplemento con otro suplemento que yo considero uno de los mejores suplementos espaciales que hay, que es este Deep Space de Cyberpunk, en el cual ya os digo que tienen similitudes, pero la verdad me gusta más el estilo de Valcure y haré alguna comparativa. Si queréis ver Deep Space, pues hay uno de mis vídeos antiguos de la serie Cyberpunk, está reseñado. Bueno, pues este capítulo de la Luna nos va a hablar de todos los elementos normales bueno, que podemos encontrar en la Luna: orografía, la colonización que tiene, bueno, orografía, selenografía, características físicas, gravedad, atmósfera, composición del suelo, en fin, todo lo que podemos necesitar. Y uno de los elementos más interesantes quizás sea el tema del agua en la Luna. Como te comentan, una de las batallas más importantes que hay en la Luna quizás sea la guerra del agua. Quien controla el agua controla la Luna. Hasta tal punto de que dentro de la ambientación de Valcure, el agua está súper regulada por la Sociedad de Naciones, y digamos que todas las naciones que tienen bases en la Luna van a intentar un poco saltarse o hacer cosas extrañas con este líquido, porque realmente tú lees el juego y el agua es tremendamente importante para toda la ambientación. Muchas cosas de la ambientación, incluso pueden tratar sobre algunas semillas de aventura sobre este tema del agua. La Luna además es súper importante porque tiene un elemento que es el helio 3, que es
como te dicen, el helio 3 es lo que mueve la carrera espacial. Como los seres humanos, más vale que sean capaces de abandonar el sistema solar o encuentren una fuente de helio 3 antes de que se agote la fuente de la Luna, porque probablemente sin él estén atascados para siempre dentro de nuestro sistema solar. Además, también nos habla del regolito, que es una especie, es el polvo lunar, que es un elemento es un gran problema, pese a que el regolito es uno de los lugares donde se puede procesar el helio 3, es un problema muy serio dentro de la Luna. Ya os digo, os habla de la cara oculta, de cómo pasear, de cómo funciona el oxígeno, dónde se consigue el cómo se, cómo se consigue la energía, de dónde proviene, cuál es la situación un poco de la Luna en algunos elementos, como por ejemplo como algunos elementos sin resolver, como por ejemplo si la Luna podría estar hueca, a dónde llevan exactamente las zanjas, eh, podría haber llegado a haber vida. Pequeñas preguntas sin resolver. Algunas de ellas que de hecho nos preguntamos en la vida real porque no tienen una respuesta clara. La verdad me gusta que pese a que tiene un enorme rigor científico, mucho más de lo que esperaba, sinceramente, tiene el rigor científico que necesita para tener una localización de juego interesante. ¿Qué me refiero con ello? Deep Space, por ejemplo, pese a que tiene otros juegos de ciencia ficción de corte que tienen un corte similar al de Valkyrie, cuando hablan del espacio son excesivamente crueles, excesivamente científicos. Valkyrie, pese a que lo es, te muestra mucho la crudeza espacial, pretende ser divertido, pretende ser jugable, no pretende en ningún momento que tú te sientas más agobiado o sea, pretende dar el estilo más que el estilo y las sensaciones de que estás en un entorno hostil como es la Luna y un entorno tan alienígena como puede ser la Luna de la Tierra, antes que agobiarte con reglas y agobiarte con elementos puramente científicos que pueden llegar a eliminar la experiencia del juego. La verdad es que yo no me esperaba encontrarme una sorpresa tan agradable cuando leí la parte de la Luna. Yo, además, cuando tú lo abres y ves algunos elementos como la composición de la Luna o la importancia que le dan al agua y todo eso, pues de aquí estaba teniendo. Pero no, la verdad han conseguido un equilibrio que la verdad a mí me sorprende. Lo segundo, y que además es bastante notorio, es una extensa cronología de la Luna. La verdad a mí me llamaba la atención cuando la estaba leyendo porque, bueno, me pasa un poco lo que me pasa con Valkyrie. Me gusta, me da una buena sensación, pero se nota que tiene partes irreales. O sea, no creo que la colonización lunar fuera así. O sea, lo que pasa es que, como comenté en el libro básico, tú cuando creas una colonia has de suponer y ceder elementos, sobre todo porque si no que te quieres desviar completamente de nuestro mundo. Valkyrie es una colonia, pero obviamente quiere mantener unas distancias paralelas con nuestro mundo, pero no quiere irse de madre o ir a hacer algo completamente marciano que nos resulte completamente chocante. Quiere más bien crear un mundo en el que podamos sentirnos, es verdad, me creo que fue así, pero que no nos sea completamente alienígena. Y la cronología fuerza esto. Me llamaba la atención porque decía, joder, esta gente son cracks, no tienen ni un puto fallo. La colonización espacial va como la seda. No, pues luego vienen unos cuadros explicativos y todo, que te dicen que evidentemente la cronología no da muchos pormenores y tiene no todo sale a la primera como parece que da a entender. De hecho, me llama la atención por el año, creo recordar que es el Apolo 5 el Apolo 5 o el Apolo 6 el que llega a la Luna. Eh, Ni de coña había llegado ese cohete a la Luna, pero vamos. Y es muy interesante. Pero bueno, llama más la atención sobre todo la enorme velocidad de la carga espacial. Es un tercer poder, la verdad daba mucho juego. Es que yo os digo, empieza a haber planteamientos y bases, principios de bases lunares casi en los años 80. No sé, mola. Luego tenemos este mapa, a mí me encantan estos mapas de planetas alienígenas.
que, bueno, la Luna la tenemos como muy cercana, ¿no? Pero pues, la verdad comparado con la Tierra es un elemento muy diferente en el que tenemos ahí la Luna dividida en sectores. Yo siempre agradezco esos detalles cuando me enseñan. Y un mapa ampliado y mejorado del respeto que tenemos el básico. Me gusta menos de que tenga todos estos mapas tienen este problema, ¿no? Cuando tienes ahí un líbrico, que es que tienes este corte aquí. La verdad, me hubiera gustado que hubieran cogido lo que hacen en los atlas cartográficos reales, que por así decirlo hubieran tenido el marco en cada página y un poco replicado de cada lado, antes que se pierde el detalle ahí con la doblez. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir ya por poner problemas, porque la verdad eso es un suplemento que yo considero impresionante y casi un imprescindible. Para mí en Valkyrie sería un imprescindible. Y después tenemos ya las bases. ¿Vale? Una cosa que no he explicado es que la Luna, y además como podéis ver aquí, está dividido en varias localizaciones. Es la zona chino-soviética, la zona aliada y la zona nazi, que además tiene cedido una parte a la japonesa. Me sorprende un poco esta especie de ayuda y alianza real que hay entre los nazis y los japoneses, cuando no sé, tampoco veo yo exactamente que podría haber este estilo de cooperación, pero no sé, está chulo. Luego tenemos esta zona que es de la Sociedad de Naciones y luego tenemos aquí todo lo que no está dentro de esto puede ser cogido por empresas civiles y otro tipo de naciones pequeñas. Que bueno, aquí tenemos la base, el principio, no está terminada la migración de Valkyrie, ninguna de las dos, aunque la española empieza a estar ligeramente operativa, sobre todo lo que se refiere a un contingente militar, de la base española y la base italiana. Que es curioso, ¿no? Que los italianos y los españoles nos van muy bien en la migración de Valkyrie. A mí me resulta muy divertido. Sí, muy ucrónico también. Pero bueno, después ya, os digo, ya van a venir las propias bases, en las que nos van a enseñar las principales, bueno, nos dicen todas realmente, pero no sé, yo la verdad me sorprende que son pocas. No es que esté mal, de hecho es realista que haya estas pocas bases, porque tal y como te van diciendo a lo largo de la ambientación, cada base es un problema, o sea, energética, desde el punto de vista energético, de mantenimiento, de suministro, en la luna todo es horrible. Por eso os digo que pese a no tener, no necesita unas reglas y ponerte una maza de problemas. O sea, captura bien el ambiente porque sabe darte el sabor y las sensaciones y sin necesidad de ser completamente opresivo. Y cuando termine el suplemento voy a hacer además un par de aclaraciones sobre por qué me refiero a esto. Yo os digo, las bases que nos van a hablar primero de las leyes, las zonas de influencia, lo que os acabo de contar, y después van a venir las propias bases. La primera es la base lunar, la Unison, que es la de la Sociedad de Naciones, que es la base principal, en la que además creo que es donde se basa un poco Control Eclipse, al menos por los principios y las instalaciones, parece que al menos la primera aventura o los personajes son de aquí, por el grupo de los arqueotipos que pudo comentar Zong. Nos va a hablar la historia de la estación, tenemos planos detallados de toda la estación, ¿vale? Sus elementos, cuáles son sus lugares, sus zonas de interés, por qué se construyó, qué gestiona, qué hace aquí, cuál es su gobierno, cuál es su diplomacia, aquí hay además hay civiles y empresarios, cuál es su contingente militar aquí, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, está la Guardia Civil Espacial, pues tiene parte de la Unison mientras se termina la base española. Hay una cosa curiosa también sobre los españoles. En la cronología se descubre, o al menos no me fijé en el básico si viene, que el METS es un invento español que lo roban los nazis y ellos lo mejoran. O sea, pese a que el invento es español, pues bueno, es otra nación que es la que se llevó el mérito de su creación. Pero bueno, es un dato curioso que... ¿Ves? Eso sí me lo creo, eso sí es creíble, porque ha pasado mucho. Ya os digo, después vienen cosas como cómo se mueve la sociedad aquí, cuál es como algún PDJ, como su comandante en jefe,
gente de aquí. Todos estos PNJs, la verdad, algunos son más interesantes que otros. Está bien, cada uno puede dar para... Hay alguno que además puede dar para alguna aventura entretenida. Localizaciones secundarias o bases secundarias, elementos de la Sociedad de Naciones, que hay una base, por ejemplo, es la Woodruff, por ejemplo. Y nos va a venir un poco uno de los temas. Bueno, todas las bases además tienen una serie de ideas de aventuras e incluso algunas se pueden ampliar para campañas. Y una de las cosas que tiene de este es que tiene el acta de Estado Lunar Independiente de que quieren que sea su propia nación. Que es una cosa como muy idealista, te dicen, ¿no? Es una especie de grupo terrorista, una especie de Greenpeace mezclado con un grupo terrorista. Es extraño, la verdad, mola un montón. Puede salir una campaña sobre el control de esta gente. La siguiente base es la base aliada, la Tranquility Base, que además me gusta mucho porque es la típica base que habrían hecho realmente los americanos, ¿no? Porque es una base tremendamente militar, bajo unos aspectos militar y científicos, y que por algún motivo les han dado por poner civiles empresarios. Pues porque ellos lo valen y así parece que son más libres y no son los totalitarios de mierda de las demás naciones. Pues la verdad es una política que tú perfectamente te podrías haber fijado aquí. Me gusta mucho también, aquí va a venir un cuadro explicativo y te van a explicar cosas sobre los transbordadores. El ascensor espacial, se nota que estos suplementos no están hechos a la ligera, tienen un elemento de investigación interesante porque te hablan de hecho con nanotubos de carbono. De hecho, es lo como se especula que se puede hacer actualmente y si tenemos un problema es porque los nanotubos de carbono hay que ensamblarlos y no tenemos ni puta idea de cómo ensamblarlos bien. Bueno, pues aquí vienen ese tipo de elementos. Te explican que el ascensor orbital pues no es la típica torre en la que tú aparcas fuera de la atmósfera, sino que es una correa con un contrapeso de nanotubos de carbono que sube y baja los elementos. Con todo este tipo de cosas también hay problemas. Y además es curioso también porque esto tiene su interés, que por ejemplo estos ascensores espaciales crean un poco como faros, porque como se pegan el regolito y luego la radiación solar y todo, pues brillan como si fueran faros, lo cual, pues oye, pues es un elemento interesante para que las naves se puedan guiar, para poder saber dónde están las cosas en la Luna. Que, bueno, lo tonto, la Luna es un planeta, bueno, no es un planeta, es más grande o del tamaño considerado de un planeta, o sea, hasta el punto, no sé si venía en este libro, lo leí en un documental, que la Tierra podría ser considerado casi un sistema binario, porque es enorme la Luna, o sea, nos parece pequeña, pero tiene, tiene, su, tiene su importancia dentro de la cosmología del sistema solar. Bueno, ya os digo, me entretengo con este tipo de cosas. La Tranquility Base, con todo lo que os he comentado, vienen sus lugares de interés, mapas, ideas de aventuras, cuáles son las unidades más destacadas que he colocadas aquí, un PNJ, bueno, varios PNJs, pero mi interés con un PNJ que me mola un montón, que es Logan Lake, que es un empresario estadounidense que decidió vender todas sus propiedades para viajar por el universo. Después viene la Reinhard Heinrich, que es la base alemana. Es una base desde el punto de vista mucho más militar. Aquí la población civil que hay es meramente por que son las familias de la gente destacada aquí. Es una base puramente científica y militar, estratégica para conseguir materias primas y supremacía. No tiene más elementos. Ya os digo, es muy de los nazis en esta ambientación. Como yo te he explicado además muchas cosas en generales en las demás bases, pues esta la verdad está menos detallada quizás, pero sigue con bueno, quedan 10 páginas, o sea, no crees que es un poco detalle, sino que quizás se pasan más en explicarte a lo mejor cómo funciona un laboratorio, que cómo está distribuida la población civil, como ese tipo de cosas, o cómo funciona la gravedad, lo cual me parece adecuado. La Vostok 2, que es la base creada de los chinos y los soviéticos, que bueno, este es también es una base, todas tienen su interés, son muy distintas todas ellas, y la Baston Dong a mí me parece una de las más interesantes, ¿no? Pues tiene elementos muy curiosos, tanto en su historia como en su geografía, como en lo que hay en ella, y cómo está estructurado.
tiene su interés, ¿no? Además está hecho con esta especie de círculos de protección, ¿no? Y en el que tú, según tu nivel de seguridad, puedes entrar en un círculo o en otro. Yo os digo, no sé, está bien. Y luego está la Fuya Hime, que es la base, la base principal menos importante, porque como los japoneses les dio por hacer una especie de colonización o ciudad submarina, que según tengo entendido por la historia, pues decir, aparcaron un poco su expedición espacial, pero bueno, un poco van al día, ¿no? Es esta especie de sociedad. Me recuerda mucho, los japoneses me recuerdan un poco a Red Alert, a los japoneses que salen en Red Alert 3, guardando las distancias, ¿verdad? Molan un montón, la especie de shogunato raro que tienen, o sea, mola, no sé, está interesante. La base japonesa quizás sea la menos interesante de las demás, pero no sé, a mí la verdad me hace mucha gracia. Yo es una base, la verdad, que usaría. Y me encanta el diseño de la piloto de Mets japonesa, la verdad mola un montón, no sé. La verdad me gusta y la base japonesa tiene algún elemento bastante interés, tiene mucho de esa extraña sociedad japonesa que tiene impregnada. Recuerda un poco también a la ciudad que puedes encontrar en Blade. No sé, está bien. Yo la verdad lo usaría, pero dentro de todas las demás quizás sea la que menos interés puede hacer. Después vienen un poco las bases secundarias, que son la española y la italiana, que no están terminadas. De hecho, la española está terminada de hacer los cimientos y poco más. Se plantea que dentro de poco pueda estar en contingente militar ahí. Y la italiana está empezando su cimentación. Te dicen además en la listado de países que tienen solicitados una parcela en la Luna. Y ya os digo, está interesante. Pero después viene ya, después de todo el suplemento, que esto es la chicha de verdad, ¿vale? Las primeras 100 páginas, viene el anexo. Los anexos son pequeños capítulos que nos amplían ya más realísticos, ya no están suplemento. Desde mi punto de vista, ya hasta aquí, ya el suplemento merece la pena. Pero está bien, ¿no?, que te hablen de este nuevo equipo especializado en la Luna y cosas muy concretas de la Luna. Aunque aquí vamos a ver que tengo las mismas quejas con el básico, ¿vale? Primero venimos un nuevo equipo, muy escuetito, no viene gran cosa. Todo lo que viene es muy útil para la zona de la ambientación, lo cual es de agradecer, ¿no? Porque todo te sirve para la Luna y cualquier personaje que realmente quiera jugar en la Luna tiene una visita obligada por aquí. Pero después tenemos los vehículos, que es el mismo problema que tuvimos en el básico. Vehículos sin descripción y sin dibujo. Exactamente el mismo problema. Y para mí esto es que es un fallo que tiene la línea Valkyrie que yo no comprendo con el mismo que tiene. ¿Cómo pueden tener un fallo como este? O al menos a mí, es que me decepciona. Quizás porque tengo las expectativas en este juego y en todo el material que sale para él tan alto, que la verdad me sorprende un elemento como que en una página tenemos 6 vehículos y no sé nada de ellos, ni su historia, ni por qué se crearon, ni para qué se usan, ni su uso es principalmente civil o militar. O sea, sé su nación, sé 4 cosas más, pero no tengo nada más. O sea, si a mí me dices un vehículo tiene 2 plazas, ¿cómo me lo imagino? O sea, me lo puedo imaginar como un coche normal, o me lo puedo imaginar como el coche que hace Homer en el episodio de Los Simpsons, en el que tienes una cabina delante y una cabina detrás. No sé, la verdad me sorprende. De vez en cuando tenemos alguna imagen, sobre todo de los mechas, lo cual es de agradecer porque a mí me encantan los mechas, pero la verdad no entiendo no sé si descuido, no sé si llamarlo descuido, no sé si llamarlo eh, mm, problema, no sé cómo llamarlo, la verdad, me sorprende mucho y a mí es hasta molesto, no lo sé. Es como si te dijeran un manual de monstruos, no te vinieran las imágenes de los monstruos. Pues no sé, a mí la verdad me desconcierta tremendamente. Y es un mal endémico al menos del básico y de este. Yo sinceramente espero que lo solucionaran. Y me estuve buscando el blog y es verdad que vienen imágenes de los vehículos y te dicen qué vehículo es. Pero no te vienen especificados muchas más cosas. Bueno, después vienen un elemento de... Ya, basando esto, no voy a reiterar algo que tiene más el básico. Unos PNJ secundarios que están bien. Grupos de aliados, fuerzas policiales,
estadísticas básicas para personajes de ese estilo. Y luego tienes una aventurita que, bueno, es la misma que se jugó en las LES. Tiene cambios respecto a las LES. O al menos que yo haya visto, tiene algún cambio respecto a la que se hizo en las LES. Uno que a mí, la verdad, no sé, no me termina. Me pilló muy descuadrado cuando leí el cambio. Pero bueno, no quiero reventar nada. Además, tiene su interés. Si sois aficionados a la ciencia ficción, os va a molar mucho esa aventura. Y bueno, yo os digo, esto es Moonbite. A mí es un suplemento que me ha gustado mucho. Me ha sorprendido muy gratamente. Esperaba mucho de él, pero la verdad me ha dado más. Y además tiene una cosa, para mí es muy positiva. Y además aquí viene la mala comparación con Deep Space. A ver, Deep Space y otros juegos que utilizan un mundo espacial, sobre todo en el que se basa en el sistema solar, tienen el problema endémico en el que para poder jugar fuera del sistema solar no coges el sabor. Intentas coger cosas muy científicas y elementos muy hostiles. Porque, bueno, la otra elemento es jugar a 1880, espacio 1880, en el que directamente pues, los planetas están colonizados por una sociedad británica que se basa en el vapor y que todos los planetas, pues bueno, todos son habitables, con su mayor o menor medida. Pues no, aquí, bueno, pues se basa en más un concepto como puede ser de Deep Space o el que puede ser de Redención, pero que esos juegos tienen el problema de que quizás sea demasiado pesado, demasiado poco práctico poder jugar en esa ambientación espacial. ¿Por qué? Porque tienes que tener muchas cosas en cuenta y para darle el sabor, además, basan su sabor en esa especie de reglas o de elementos que han diseñado para esos planetas. Deep Space además tiene el problema que Valkyrie no tiene, desde el punto de vista de que los dos son juegos de ciencia ficción más o menos cyberpunk, no es completamente, porque Valkyrie tiene muchas diferencias que le hacen muy distinto al cyberpunk, pero que comparte muchos elementos comunes. Tiene el problema de que Deep Space, por ejemplo, rompe con todo el juego. Tú juegas a Deep Space y juegas a otro juego, no tienes esa sensación de que estés jugando en cyberpunk. Aquí, en Moonbite, sí tienes la sensación de que estás jugando a Valkyrie en todo momento. No te destroza esa sensación a Valkyrie. Sabes y notas que está integrado con la ambientación. Algo que es muy de agradecer y para mí es muy positivo y que la verdad es lo que demuestra que este suplemento está perfectamente diseñado y que tiene elementos de diseño bien paridos. ¿Imprescindible? No, desde luego que no. Es como si vas a jugar en la Tierra, este suplemento, más allá de alguna especie de pequeña trama o elemento de fondo, no lo vas a usar. Yo particularmente, si quieres explotar la ambientación de Valkyrie, yo lo compraría. De hecho, por eso lo tengo. Haya vuestra decisión. Sé que Valkyrie va a tener dos suplementos más, el mínimo, que es uno es Crossfire, que es un suplemento que de lo que iba a ser una aventura del atentado de Dallas va aumentado a un suplemento de la Guerra Fría de los años 50, 60, 70. Ya sabéis que a mí es un elemento que no me gusta de la ambientación, porque a mí me mola el 2075, pero he de reconocer que probablemente sea uno que me compre, porque a mí la ambientación me gusta bastante, y solo por el nivel de ambientación que me puede dar, o poder hacer partidas cruzadas en el tiempo, me puede llegar a merecer la pena. Y después vendrá el de Marte, que no me acuerdo ahora cómo se va a llamar. Estos dos suplementos, por cierto, tengo entendido que los mecenas también se les va a regalar, lo cual habla muy bien del equipo de que hace Valkyrie y del agradecimiento que le da a la gente que les apoya el proyecto. Lástima no haberlo hecho, la verdad, aunque también me lo hubiera comprado por tenerlo en físico. Y me gustará ver cómo terminan de dar, rematar esa especie de elemento espacial que tiene Valkyrie para poder juzgar realmente Moonbite en su entorno completo, para ver cómo está tratado el resto del espacio de Valkyrie. Pero por ahora, para mí, Moonbite es un suplemento que coge todo lo bueno de Valkyrie, lo lleva a un nuevo elemento y sigues sintiendo que estás jugando a Valkyrie. Y sigues en todo momento jugando al mismo juego, cogiendo muy bien el sabor y la idea de que estás en la luna, sin reventarte a reglas y a elementos nuevos. Eso, la verdad, chapó. Y bueno, poco más voy a poder añadir sobre esto. El siguiente vídeo no sé exactamente lo que voy a hacer. Tengo una idea de probablemente volvernos al sistema sombra con comandos de guerra, pero no estoy convencido. Tengo un par de cosillas por ahí que si me he terminado de repasar, a lo mejor se cuelan. Pero bueno, por ahora soy Ezcardan, nos vemos.